Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 204, donde la estudiante Erika Lucía Sánchez Castillo va a presentar su trabajo final de graduación titulado Mejoramiento de la calidad del lodo de la Petar, Lagos de Lindora en San José, Costa Rica. Entonces la mecánica, Erika, es que tienes máximo 30 minutos para presentar y después habilitamos un espacio de preguntas. Puedes empezar. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar mi trabajo final de graduación titulado Mejoramiento de la calidad del lodo en la planta de tratamiento de aguas residuales Lagos de Lindora en San José, Costa Rica. Primero, es importante conocer que los lodos son un subproducto de las aguas residuales, son la parte sólida o semisólida de las mismas y pueden estar compuestos de agua, materia orgánica, microorganismos, muchas sustancias contaminantes y también gran variedad de nutrientes. Esta composición va a variar dependiendo del tamaño de la población, la salud pública de la zona y el tratamiento que se le haya dado a las aguas residuales. Si bien los lodos cuentan con muchos nutrientes, pueden tener elementos importantes como fósforo, nitrógeno, también concentran la mayor parte de contaminantes de las aguas residuales, por lo cual es fundamental darles un adecuado tratamiento que favorezca la reducción de los agentes patógenos y esos contaminantes. Algunos de los tratamientos son compost, vermicompost, atrincheramiento profundo, tratamientos térmicos, deshidratación o secado solar y tratamientos químicos, por ejemplo, la alcalinización. En este estudio nos vamos a centrar en estos dos últimos. Una vez que el lodo ha sido tratado y es seguro para su uso, se le empieza a llamar biosólido. En el caso del secado solar, la inactivación de los patógenos va a ocurrir por el efecto que tiene la radiación ultravioleta y las altas temperaturas del sol sobre los lodos. Según muchos estudios, es efectivo para disminuir principalmente la población de coliformes totales y la bacteria E. coli. En este tratamiento sí hay que tener en cuenta que pueden influir parámetros como el tiempo de exposición que tenga el lodo al sol y parámetros meteorológicos como la temperatura, la intensidad de la radiación, el porcentaje de humedad. Sin embargo, es de muy fácil implementación, es muy accesible económicamente y es natural. Esto va a implicar que no se van a generar productos tóxicos en el proceso. En el caso del tratamiento químico con alcalinizantes, la desinfección puede ocurrir por varias vías. Primero, se da un aumento del pH del lodo a valores mayores a 12. También se puede generar gas amoníaco que va a actuar como un bactericida y una reacción exotérmica que eleva la temperatura a valores entre 55 y 70 grados Celsius, lo cual hace que se inactiven los patógenos. Es importante en este tratamiento controlar el tiempo de contacto y la apropiada mezcla de los componentes. Se utilizan principalmente dos aditivos alcalinos, los cuales son óxido de calcio o cal viva e hidróxido de calcio o cal hidratada. El más común es la cal viva, ya que es más económico y se encuentra más fácil en el mercado. Ahora bien, ¿por qué es importante mejorar la calidad del lodo? Cuando no se le da un adecuado manejo o tratamiento a los lodos, puede haber una gran afectación a la salud pública, también daños potenciales en los suelos. Hay riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En el caso de que se utilice en la agricultura, se puede dar una transmisión de los contaminantes en los cultivos. Y cuando se dispone en rellenos sanitarios, puede afectar la composición de los lixiviados y aumentar la producción de dióxido de carbono. Por otra parte, si se le da un buen manejo y un buen tratamiento, podemos generar un producto valioso para el mejoramiento de los suelos debido a su alto contenido de nutrientes. También va a tener múltiples beneficios económicos y sociales y se da una protección a los ecosistemas que también está relacionado a que contribuimos a combatir el cambio climático con esto. Y empezamos a introducir y aplicar el concepto de economía circular en el saneamiento. La legislación vigente en el país está por el Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólidos. En él se establecen una serie de límites máximos permisibles de parámetros de análisis obligatorios según la disposición que vayan a tener los biosólidos. Bueno, en este caso son biosólidos ordinarios. Los parámetros son porcentaje de humedad, coliformes fecales, un rango de pH y huevecillos de elementos patógenos. Los lodos se pueden disponer ya sea en relleno sanitario o en el suelo. Cuando son dispuestos en el suelo, se van a clasificar en biosólidos de tipo A y biosólidos de tipo B. En el caso de los de tipo A, es cuando se van a disponer en un lugar donde va a haber contacto directo con la población, y en los de tipo B es cuando no hay este tipo de contacto directo. En los tres casos, el porcentaje de humedad no puede ser mayor a 75% y el pH debe estar en un rango entre 5 y 12. En el caso de los parámetros microbiológicos, solo se aplican
en lo que es disposición en el suelo. Para los biosólidos de tipo A, el límite máximo para coliformes fecales son 2.000 unidades formadores de colonias por gramo de sólidos, y los huevecillos del minto solo puede haber 1 por gramo. Por otra parte, en los biosólidos de tipo los coliformes fecales van a estar en 2 por 10 a la 6 como límite máximo, y el máximo de huevecillos son 10 por gramo. Con respecto a lo anterior, se planteó como objetivo general mejorar la calidad del lodo generado en la planta de tratamiento de aguas residuales Lagos de Lindora, y como objetivos específicos se tiene lo que es la caracterización de los lodos de la planta, evaluar diversos tratamientos para la higienización de este lodo y determinar una técnica de higienización factible y los parámetros operativos que van a permitir el mejoramiento de la calidad del lodo. Sitio de estudio, bueno, la planta se ubica en Pozos de Santa Ana, en San José, sirve aproximadamente 1.700 habitantes y la producción anual de lodos es de 30.8 toneladas. Es administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, institución en la cual tiene como objetivo a través de la planta brindar un adecuado tratamiento tanto a las aguas residuales como a los lodos para mejorar la salud de la población y disminuir la contaminación. En la figura 1 se puede ver un diagrama de procesos de la planta, en donde se especifica la línea de lodo y la línea de agua. En el caso de la línea de agua, el agua cuando entra a la planta se bifurca hacia 2 reactores aerobios y después se pasa a un sedimentador donde posteriormente ya sale como agua residual tratada. En el caso de la línea de lodo, cuando los lodos pasan al sedimentador, son recogidos mediante tolvas y se recirculan nuevamente a los reactores. Vuelve a pasar al sedimentador y ya después de cumplir todo este proceso, los lodos se pasan a un digestor aerobio, donde permanecen entre 15 y 22 días. Una vez pasado este tiempo, los lodos se purgan en lechos de secado. Actualmente la planta cuenta con 4. Y se deja concentrar el lodo, que se sedimente. El agua que queda en la parte superior, también llamada sobrenadante, se va a recoger como lixiviados y se va a recircular nuevamente al proceso. Cuando el lodo ya está seco, se extrae de los lechos y se dispone en un espacio que la planta tiene definido. Como metodología general, se realizó un muestreo in situ en uno de los lechos de la planta de lodo crudo y estas muestras se transportaron al lugar donde se iba a realizar el montaje de las pruebas y los tratamientos. Estas pruebas consistieron en una caracterización del lodo crudo y los tratamientos de secado solar, alcalinización y una combinación de los dos anteriores. A cada una de estas pruebas se le realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos, los cuales fueron sólidos totales, sólidos volátiles, porcentaje de humedad, pH, temperatura, y los microbiológicos, coliformes fecales y huevecillos del mintos. Cuando se recolectaron los datos de cada uno de estos parámetros para los diferentes tratamientos, se procedió a hacer una serie de cálculos y análisis que permitieron verificar el cumplimiento de los parámetros y realizar un análisis de factibilidad aunado a un análisis económico. En el caso de los análisis físico-químicos, estos se realizaron en el Centro de Investigación en Protección Ambiental y en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Para el caso del porcentaje de humedad, los sólidos volátiles y los totales, se utilizó el método 2540G del Standard Methods. Para el caso de los sólidos totales, se pesaba cierta cantidad de la muestra. Esto se introducía una estufa a 105 grados Celsius durante 24 horas y ya se procedía a realizar el pesaje y el cálculo de los sólidos totales. Para los sólidos volátiles, la misma muestra se introducía en una mufla a 550 grados Celsius durante 1 hora y ya era posible calcular este parámetro. El pH y la temperatura se monitorearon en diferentes momentos de cada uno de los tratamientos con un equipo como el que se observa en la imagen. Y adicionalmente se realizó un análisis químico completo para abonos orgánicos en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. Los análisis microbiológicos se realizaron en el Laboratorio Nacional de Aguas de la IA. Tenemos lo que son coliformes fecales primero por acá, y para esto se utilizó el método de filtración por membrana. Este método consiste en realizar diferentes diluciones de la muestra que generalmente van de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 4. Estas diluciones se van a filtrar en un sistema como el que se ve en la fotografía en membranas de 0.45 micrómetros. Una vez filtradas las muestras, estas membranas se colocan en un medio para coliformes fecales y se incuban a 44.5 grados Celsius durante 24 horas. Siempre lo que vamos a observar son una presencia de colonias azules y estas lo que indican son positivos para coliformes fecales. En el caso de los huevecillos del minto, en el laboratorio se utiliza un procedimiento adaptado de una norma mexicana
la cual consiste o se basa en la separación de los huevecillos del minto del resto de la muestra mediante procesos de sedimentación y resuspensión de los huevecillos utilizando agentes químicos y procesos físicos. Al cabo de 3 días vamos a obtener una muestra que se observa toda al microscopio y se realiza el conteo de los huevecillos viables como los que se ven acá. Que es el objetivo 1, que fue la caracterización del lodo crudo de la planta. Tenemos acá los resultados comparados con los valores de la clase de la norma. Vemos que el pH se encuentra dentro del rango establecido. El porcentaje de humedad al ser el lodo crudo pues sí es alto, es del 98%. Los sólidos totales resultaron en 16.7966 miligramos por gramo y los sólidos volátiles alrededor de 13 miligramos por gramo. Para lo que es la parte microbiológica, los huevecillos del minto eran de 9 por gramo y los coliformes fecales sí están en un orden de 10 a la 7. Bueno, acá en las fotografías les muestro algunos de los huevecillos del mintos encontrados. En su mayoría fueron uncinarias. Aunque no se hizo una caracterización por tipo, sí se pudieron observar que muchos eran de este tipo. En lo que respecta al análisis químico completo para abonos orgánicos, bueno, se analizaron todos estos parámetros, estos fueron los resultados para la planta, además se compararon con estudios similares para otras 2 plantas y algo muy interesante fue poderlo comparar con límites establecidos como óptimos para abonos orgánicos, entonces haciendo énfasis en un par de cosas. Por ejemplo, para un buen abono orgánico se dice que es bueno que tenga mayor a 2% de nitrógeno y en nuestro caso se obtuvo un 3%, lo cual está bastante bien. Y de fósforo se obtuvo 0.46% y el rango acá está entre 0.15 y 1.5. En el caso de los metales, en Costa Rica la legislación no establece límites máximos para estos parámetros, sin embargo, con respecto a otras legislaciones que tuve la oportunidad de revisar, como México y Estados Unidos, los límites están bastante por debajo de lo que se establece, de lo que se encontró, digamos, el valor encontrado sí cabe dentro del límite permitido y de igual forma, por ejemplo, el cobre, el manganeso y el boro están dentro de lo establecido para un buen abono orgánico. Entrando al objetivo 2, que puede evaluar diversos tratamientos para la higienización del lodo, el primer tratamiento que se realizó fue el de secado solar. Este se realizó en un lecho de secado ubicado en la sede central del TEC, debido a que uno de los parámetros que puede variar los resultados en el tratamiento de secado solar es la parte climatológica o meteorológica. También se monitorearon parámetros meteorológicos en 2 estaciones automáticas, una en el TEC, en donde se realizó el tratamiento, y otra en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, que está ubicado muy cerca de la planta, para ver si había diferencia significativa o no en los parámetros meteorológicos de ambos sitios. Gráficamente se observa en el TEC, en este caso tenemos lo que es la temperatura tomada a lo largo de los días de tratamiento de secado solar. La temperatura en el TEC siempre fue menor a la otra estación. En el caso de la humedad, el TEC va a ser mayor, y en el de la radiación horaria máxima se ve que está bastante similar. Sin embargo, las pruebas, se realizaron análisis estadísticos que nos indicaron que en el caso de la radiación no existía diferencia significativa entre las 2 estaciones. Sin embargo, para la temperatura y para la humedad relativa sí había una diferencia significativa en esos parámetros para ambos sitios. El diseño experimental se trabajó con cajones de madera. Estos se colocaron en el lecho de secado que les mostré anteriormente, cada uno de los cuales contaba con cierta cantidad de lodo. Se trabajaron 2 alturas del lecho, una de 20 centímetros y otra de 15 centímetros, y diferentes tiempos de secado, los cuales fueron 5, 10, 17 y 24 días. Cada cajón correspondió a un tratamiento. En esta fotografía se puede observar cómo se acomodaron los cajones. Esta fotografía se tomó el primer día del tratamiento. Estos eran los cajones con un lecho de 15 centímetros y estos los de 20 centímetros. Estos se dejaron secando y estos 2.24. Con respecto a los resultados de pH y temperatura, se observa que el pH realmente, bueno, está entre 5.25 y 7.66 aproximadamente. Están dentro del rango que solicita la legislación, y la temperatura no varió significativamente con respecto a la temperatura ambiente.
En estas imágenes se observa cómo se fue observando el lodo, cómo se fue secando durante el tiempo. Para lo que son sólidos totales, con respecto al lodo crudo, sí se observó un aumento en todos los casos, especialmente, bueno, los tratamientos que más lograron aumentar los sólidos totales fueron los del lecho de 15 días a partir del día 17, en el día 17 y el día 24. Y relacionado a esto, estos tratamientos fueron los que consiguieron un menor porcentaje de humedad. En el caso de los tratamientos del lecho de 20 centímetros, solamente uno, que fue a los 17 días, consiguió estar por debajo de el límite máximo de humedad que establece la norma, que es 75%. Con respecto a los sólidos volátiles, se tuvo un aumento en todos los casos con respecto a los sólidos volátiles del lodo crudo. Los sólidos volátiles son un indicador de la estabilización de la materia orgánica, por lo cual se busca que o disminuya este valor o se mantenga bastante estable, y con los resultados obtenidos donde vemos un aumento, se concluye que pues, el secado solar realmente no contribuyó a esa estabilización orgánica. Para la parte microbiológica, bueno, la parte de coliformes fecales, en general se observa que sí hubo una disminución en todos los tratamientos para este parámetro con respecto al lodo crudo. Sin embargo, con los huevecillos del minto sí pasó algo muy interesante, y fue que en todos los tratamientos hubo un aumento bastante significativo con respecto a lo encontrado en el lodo crudo. Por ejemplo, en ambas alturas del lecho para 17 días de secado, habían entre 60 y 70 huevecillos del mintos por gramo. Y esto se pudo haber dado por las condiciones en las que estaba la muestra, los altos porcentajes de humedad, o entre otros, que permitían, en lugar de que los microorganismos se redujeran, más bien se pudieran reproducir. La alcalinización se realizó con el fin de ver el efecto que tenía la cal sobre el lodo crudo, por lo cual se tomaron muestras en beakers de 1 litro de este lodo y se les agregó a cada una dosificación de cal determinada, y se utilizaron 2 tiempos de contacto de la cal con el lodo. Las dosificaciones fueron 0.12, 0.20 y 0.25 gramos de cal por gramo de lodo, y los tiempos de contacto fueron de 2 y de 24 horas. En el caso de los resultados físico-químicos, bueno, la temperatura realmente se mantuvo bastante similar a la temperatura ambiente, y en el pH, que se busca que se eleve a valores cercanos a 12, solamente en el caso de la dosificación más alta, esto fue casi posible, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, para los 2 horas de contacto se obtuvo que el pH se mantuviera a 11.74 durante esas 2 horas. Sin embargo, a pesar de que no todos los tratamientos alcanzaron ese valor de pH de 12, se consiguió una disminución considerable de los huevecillos del mintos con respecto al lodo crudo, y esto está clasificando a los lodos como un biosólido clase B. Igual en el caso de los coliformes fecales, todos presentaron una disminución con respecto al lodo crudo, y solamente hay uno de los tratamientos, que es con la dosis más baja, que no alcanzó la clase B, y el mejor tratamiento en el caso de los coliformes fue la dosis más alta con el mayor tiempo de contacto. El último tratamiento fue un tratamiento combinado de secado solar más alcalinización, para que el secado solar aportara a la deshidratación del lodo y la alcalinización ayudara a la desinfección. Se trabajó con 2 tiempos de secado de 5 y 10 días a una altura del lecho de 20 centímetros, y con 2 dosificaciones de cal, 0.20 y 0.25 gramos por gramo, por un tiempo de contacto de 24 horas. Es, bueno, dejó como resultado, en el caso del porcentaje de humedad, a los 5 días de secado, la humedad era de un 80%, y a los 10 días esta humedad se elevó en un 5%. Y esto nos lleva a que el pH, bueno, en este caso, para ambas dosificaciones, a los 5 días de secado se alcanzaron valores mayores a 2.
¿Fui yo la que me quedé sin conexión o fue la estudiante? Creo que fue Sí, a ella. mí se me congeló. Ok, sí. Entonces, a veces yo no digo nada al principio porque me pasa que soy yo y sigue corriendo. El Minto, con el tratamiento de 5 días de secado y ambas dosificaciones, se logró alcanzar un biosólido clase A. Para los coliformes fecales solamente se alcanzó un lodo clase B, sin embargo, está bastante bien. En el caso del secado de 10 días, como no se logró elevar suficiente el pH, pues esto no fue posible. Para lo que fue el objetivo 3, que es determinar la técnica factible y los parámetros operativos para el mejoramiento de este lodo, lo primero que se realizó fue una comparación de los tratamientos, tanto del secado solar como el tratamiento combinado de secado solar más alcalinización. Los tratamientos de secado solar son los que están en tonos grises y negro, y en verde y amarillo están la combinación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los huevecillos del Mintos, vemos que la menor concentración está dada por el tratamiento combinado con ambas dosificaciones. En el caso de los coliformes fecales, también estos dos tratamientos fueron los que funcionaron mejor. Se ve que la menor concentración de coliformes fecales sí fue con la dosificación más alta. Sin embargo, con la dosificación más baja también se alcanza una buena calidad de lodo como clase B, y recordemos que una menor dosificación va a implicar un menor gasto económico. Por esto es que se propone utilizar una altura de lecho de 0.20 metros, una dosis de alcalinizante de 0.20 gramo de cal por gramo de lodo, que la cal se aplique al día 5 del secado solar cuando la humedad es del 80% y que el tiempo de secado solar sea 17 días como mínimo. Esto porque a una altura de lecho de 20 centímetros, hasta este día fue cuando se empezó a alcanzar el límite de 75% de humedad. Esto lo que nos va a permitir es alcanzar un biosólido clase B, que es bueno para la recuperación de suelos degradados, para paisajismo, estabilización de taludes, como acondicionador de suelos, entre otros. Uno de los productos generados fue un manual de operación y mantenimiento. Acá pueden ver la portada del documento. En él se especifican todas las actividades que les acabo de mencionar. Se le dice a los operadores cuál equipo de seguridad deben utilizar, cuándo deben utilizarlo, la cantidad que deben agregar a cada lecho, el tipo de cal que deben utilizar, además de un cronograma de operación y mantenimiento en donde se indica los días en donde se debe realizar la purga del concentrado de los lodos, los días en los que se realiza el encalado, el tiempo total de secado y otros aspectos importantes. Finalmente, se realizó un análisis económico bajo dos escenarios, uno financiero y uno costo-beneficio, y para este se incluyeron varios indicadores. Les menciono rápidamente, por ejemplo, el costo comercial de la cal, un ahorro relacionado a no tener que llevar el lodo a un relleno sanitario, un valor por compensación de emisiones de dióxido de carbono, también un costo comercial de un biosólido, y algo muy clave y muy interesante de analizar fue la posible sustitución de fertilizante químico por el biosólido que se está generando. Esta comparación se realizó según el contenido de nitrógeno de un fertilizante comercial químico que era del 7%, y del biosólido que, como había mencionado anteriormente, era del 3%. Entonces, para el escenario financiero, se incluyeron los gastos anuales por el concepto de la compra de la cal, y como ingresos ahorros se incluyó la comercialización del biosólido y el costo evitado por el transporte al relleno, obteniendo una ganancia de más de 4 millones de colones. Y en el análisis económico bajo el escenario costo-beneficio, aparte de lo que se incluyó en el análisis anterior, también se consideró lo que es un ahorro por el fertilizante químico evitado y las emisiones evitadas por no tener que utilizar este fertilizante químico, obteniendo un total de ingresos ahorros de más de 5.700.000 colones. Y se calcularon dos indicadores: el beneficio menos el costo, el cual es positivo y es de más de 4.450.000 colones, y el beneficio entre el costo, el cual debe ser mayor a 1 y resultó ser de 4, lo cual indica que está bastante bien. Es importante resaltar que si bien estos ahorros o ingresos no los va a percibir la planta como tal, sí lo pueden percibir
otros actores que puedan utilizar el biosólido como un producto beneficioso. Como conclusiones se tiene que el análisis de nutrientes mostró que el lodo cuenta con un buen porcentaje de nitrógeno, fósforo, calcio y valores aceptables de cobre, manganeso y boro para abonos orgánicos. El secado solar, por su parte, no contribuyó a la estabilización del lodo en términos de materia orgánica. Las variables propuestas para el tratamiento de secado solar no fueron suficientes para la desinfección del lodo según los límites máximos permitidos de la parte microbiológica. El secado solar, junto con una adición de cal, mostró resultados favorables para la generación de un biosólido clase B con una altura de lecho de 20 centímetros, secado solar de 17 días y una dosis de cal de 0.20 gramos de cal por gramo de lodo, aplicada después de 5 días de secado. Con el análisis económico, se obtuvo que bajo ambos escenarios, tanto el financiero como el de costo-beneficio, hubo una ganancia de más de 4 millones de colones y la relación beneficio-costo fue de 4, lo cual indica que el proceso operativo que se sugiere es factible. Como recomendaciones se tiene que, bueno, es recomendable efectuar un mayor control de los indicadores físico-químicos y microbiológicos durante las diferentes etapas del tratamiento para asegurar la correcta higienización del biosólido. También estudiar otras dosis de alcalinizante para ver si se puede alcanzar la clase A en el biosólido con este tratamiento. Realizar análisis de contenido de sólidos volátiles al lodo después de agregada la cal para verificar si la alcalinización afecta o contribuye a la degradación de la materia orgánica. Analizar con detalle y cuantificar la presencia de otros contaminantes, metales pesados, microplásticos, nanopartículas que se pueden encontrar en el biosólido, ya más un análisis más profundo e integral. Determinar las vías factibles para la comercialización y uso del biosólido, por ejemplo, en cultivos que se ajusten a las recomendaciones de uso de este mejorador de suelos. Perdón. Y por último, se recomienda considerar este estudio como base en la creación de planes y mejoras en los procedimientos operativos para el tratamiento de lodo de otras plantas con características similares a la planta en estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Vamos a pasar entonces al periodo de preguntas. Voy a iniciar con la máster Laura Quesada en representación de la dirección de la Escuela de Química. Buenos días, muchas felicidades, Erika. Muy interesante, ¿verdad? Ya más cerca de la meta final. Tengo un par de preguntas. Cuando ustedes hicieron el análisis de las condiciones meteorológicas para hacer el diseño experimental, ¿por qué no se consideró hacerlo en el sitio propiamente? Esa es mi primera pregunta. Bueno, primero, digamos, los análisis meteorológicos, bueno, el monitoreo de los parámetros se realizó simultáneamente con el tratamiento. Entonces, en ese momento realmente no se sabía si iba a haber o no diferencia significativa. Y más que por una cuestión, o sea, yo sé que sí hubiera sido mejor realizarlo en el sitio de estudio para tener pues resultados más confiables con las condiciones que hay en el lugar, pero también considero